Muy buenas, aquí estamos en Shibuya. Hemos tenido que dejar las maletas en una Coindoka porque pesa mucho. Uf. Y ahora pues vamos a cruzar aquí el cruce de Shibuya y íbamos a escanciar la sidra, pero nos la dejamos dentro de la Coindoka. Y si la hay que sacar, hay que pagar otra vez. Así que como que no. Así que vamos a ir un poquito de tiendas por aquí. Ya estuvimos un poco por Harajuku, aunque no salimos de la estación, pero se vieron bastante solitas y no pude grabar nada porque la verdad estaba bastante ocupado en cuanto a la hora de buscar un sitio donde dejar las maletas. Así que nada, vamos a cruzar el cruce y seguimos. Y ahí vamos, entre todo el revuelo de gente. Venga, voy a darle caña. A tope. La verdad es que hoy no hay tanta gente como he visto en otros momentos. Pero bueno, ya la ilusión de mi vida, que fue cruzar el cruce está cumplida. Tampoco es para tanto. Pues estamos ahora en un centro comercial y estamos en el Mandarake, donde a ver qué figuras me encuentro y demás. Página donde pedís un montón de figuras que se llama Miami, pues estoy en la tienda. Y esto es lo que hay. Vamos a ir dando un paseo y os voy a ir enseñando todas las figuras que vea, ¿vale?
Pues acabo de subir de planta y en la siguiente planta resulta que hay este tipo de figuras de Dragon Ball, que son en plan do it yourself. O sea, te las haces tú mismo. Te da las piezas y tú te haces la puta figura. O sea, mirad. Y parece que está articulada y todo. Si las miras, a ver si se ve bien, puedo enfocarlo. Voy a intentar. No sé si lo veis, a ver si lo puedo mejorar un poco la imagen, ¿eh? Aquí. Si os fijáis, ahí pone que son articuladas. No se ve una mierda, pero bueno, vais a tener que hacerme caso y creéroslo. Bueno, ahí veis las juntas y veis las articulaciones. Ahí se puede ver. Y vamos a mirar porque hay una de Goku en tercera que tiene pinta muy buena. Mirad. Esta es la figura. Además trae varias manos, igual que las Figure Arts. Y en general tiene muy buena pinta. Lo que no sé es el tamaño. Y de precio, pues ya veis, 2.260 yenes, o sea, no es tan caro. Además te viene con el efecto ahí del Kamehameha, con lo cual genial. Ah, es una Figure Ice estándar. Pues mira, ya sabemos lo que es. Pues está genial, la verdad. Es perfecta. ¡Ah! Al final no me he cogido la figura porque es de segunda mano y está abierta. Así que nada, habrá que seguir buscando y a ver si hay suerte. A ver dónde nos vemos ahora. Bienvenidos a Akihabara, donde acabo de estar en un espectáculo de un cómico. Uy, que se me caen las cosas. Donde acabo de estar en un espectáculo de un cómico y me acaban de dar pues una foto firmada que gané jugando al Yankenpo, un paquete de pañuelos, que estos los ganan en todos los sitios, y chuches, que están buenísimas. Así que nada, ahora vamos a intentar buscar un par de figuritas, a ver qué encontramos y para allá que nos vamos.